Amigos, estamos de regreso. Esto es Conexión Mi País, Venezuela. Felices de poderles acompañar en esta bonita mañana de martes 12 de marzo. Son las 11:25 de la mañana y hoy tenemos a un invitado muy especial con nosotros. Bueno, también gran amigo de la visión, el doctor Paciano Padrón, que nos acompaña en la mañana del día de hoy, porque vamos a tocar un tema muy interesante que está ocurriendo con los venezolanos. Eso quisimos llamarlo el día de hoy. El tema de hoy es la falsa percepción que se tiene de la migración venezolana. Muy buenos días, doctor Paciano. ¿Cómo se encuentra? Estoy muy contento de estar contigo y de estar compartiendo esta tribuna que escucha tanta gente en Atlanta y sus alrededores. ¿No? Que con mucha alegría los saludo a todos. Así es. Oye, qué gusto tenerlo por acá, sobre todo a alguien tan importante, con mucha sabiduría, ¿no? Y bueno, para abordar un tema que es una realidad, lamentablemente, hoy en día. Y quiero, antes de comenzar el tema, contarles rápidamente una anécdota. Anoche justamente estaba hablando con mi esposo de unas noticias, porque yo soy mucho de leer el Twitter. Bueno, ahora se llama X, ya no es Twitter, ahora es X. Y estaba leyendo pues algunas noticias, ¿no? Amigos, sí, qué increíble cómo a los venezolanos ahora pasa una noticia mala y es un venezolano mató, un venezolano violó, una venezolana atropelló, un venezolano hizo, un venezolano causó, un venezolano, y todo esto es para catalogarnos a los venezolanos como algo negativo, ¿no? Entonces yo me metía evidentemente a leer los comentarios, siempre me gusta leer qué opina la gente. Y es increíble ese odio que tienen muchos de otras nacionalidades en contra del venezolano, justamente por esa teoría de que el venezolano es el malo, el venezolano es el que hace, el venezolano... Oye, y yo digo, pero ven acá, o sea, los buenos somos más, y aunque suene trillado, los venezolanos que hemos salido de nuestra tierra, que hemos llegado a un país, como decimos coloquialmente, echándole pichón, tratando en la medida de lo posible de salir adelante de la manera más honesta, correcta, siguiendo las leyes, adaptándonos a la cultura, respetando a la ciudadanía. Oye, ¿dónde está? O sea, ¿dónde se visibiliza eso positivo del venezolano? ¿Y por qué ahora nosotros tenemos ese catálogo de que somos los malos y de que somos los que hemos llegado a dañar los países? Porque así nos tienen vistos, ¿no? Entonces me encantaría pues que Paciano justamente nos hablara de esto, y del por qué hoy en día los medios de comunicación, o muchos medios de comunicación, también se prestan para esa campaña de desmérito en contra del venezolano. Y ciertamente pareciéramos estar frente a una campaña que además tiene como base algunos hechos reales que han ocurrido, algunos venezolanos que han incurrido en delitos. Pero por cierto, yo quiero repetir tu frase: los buenos somos más. Los laboriosos, los trabajadores, los inteligentes, los que aportan, somos muchísimos más. Estamos hablando de centenares de miles de venezolanos que hoy están residentes en los Estados Unidos. Pero el venezolano ha tenido además, desde la época del nacimiento de esta patria de los Estados Unidos, dos de los grandes nuestros que acá estuvieron y que además son ampliamente admirados: Bolívar y Miranda, con una trayectoria, con un reconocimiento. La primera ciudad en el mundo que se llamó Bolívar estaba aquí en Estados Unidos y han tenido el mayor número de reconocimientos. Por cierto, el 19 de abril, con motivo de los 10 años de Benamérica, la organización que presido acá en los Estados Unidos, vamos a hacer un homenaje a estos dos venezolanos en los Estados Unidos para ver cuál es la obra que ha hecho, de modo que se pueda comenzar a visualizar que desde el momento del nacimiento de la nación, en su independencia, aquí estaban hombres como Bolívar y Miranda colaborando en esta tarea y generando desde ya crecimiento y bonanza. Yo quisiera, si ustedes me lo permiten, hablar de los venezolanos, no de esos pocos que cometen delitos y de los cuales se hace mucho escándalo, sino de los que están construyendo país, los que están haciendo de Estados Unidos un país más grande. Y me gustaría comenzar por las universidades. Ahí está la MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, sin duda alguna, uno de los centros universitarios más prestigiosos de este país. ¿Quién es su rector? ¿Quién es su presidente? Un venezolano, un ingeniero de la Universidad de Carabobo, Rafael Rey. Y el ingeniero Rey deja muy en alto esta universidad, pero no es la única, ni él es el único ahí en MIT o en Harvard. Ahí está Moisés Naín, Carlos Jaume, Ricardo Jaume, profesores muy, pero muy prestigiosos.
Los venezolanos, por cierto, no solamente están ubicados, yo entre ellos, en labor universitaria de formación académica, sino que además muchos se han dado a formar universidades acá. Solo en Florida puedo hablarles de Urbe University, que fundó el profesor Oscar Belloso, de Millennium Atlantic University, Vargas University, Global University, Humboldt University. Son universidades de venezolanos, creadas por venezolanos, con los esquemas de formación académica venezolana, por supuesto, con la adaptación a la legislación de Florida y a la legislación de los Estados Unidos. Vemos que ahí hay un campo de colaboración estupendo y los profesores pues son numerosísimos. Hay un área que me gusta mencionar porque es bien importante. Cuando uno habla de la NASA, está hablando de una cosa como bien importante, algo que requiere inteligencia, que requiere tecnología, que requiere conocimientos, no cualquiera llega allá. Y los nombres de venezolanos en la NASA son numerosísimos. Laura Lorenzi, bióloga de la NASA, nacida y graduada en Venezuela, pues ha sido alma y corazón de Pace, despegó a bordo del cohete SpaceX Falcon el 8 de febrero, estuvo bajo su conducción. Natalie Quintero, Evelyn Miralle, por segundo año consecutivo, por cierto, se encuentra posicionada como la latinoamericana más influyente en esa industria, es innovadora principal en ingeniería. Carlos Tomás Mata, ingeniero electricista. Estoy hablando de gente venezolana en la NASA. Eleazar García Gazuel, egresado de la Universidad Central de Venezuela. Yasna Belovic Pittman, PhD en Ciencias de la Atmósfera, investigadora zuliana. Es decir, cuando estamos hablando de una institución como esa y tú cuentas uno y otro venezolano, te das cuenta de que hay gente de valor, de inteligencia, que está allí metida. Yo podría seguir hablando de otros aspectos, Hollywood, películas, vamos a ver películas. Lupita Ferrer, María Conchita Alonso, Patricia Velázquez, Edgar Ramírez, Génesis Rodríguez, Pedro Eustache. Estamos hablando de gente conocida, querida, aplaudida, directores y productores de cine. Leonardo Padrón, que más allá de su apellido, por ser Padrón debe ser bueno, es un estupendo escritor, guionista y director. Michelle Hauman, Daniel Durán, artistas de TV abundantísimos. Gaby Espino, Chiquinquira Delgado, Álvaro Roversi, Ruby Rodríguez, Patricia Zavala, Gabriel Eduardo Coronil. Comienza a conseguir gente. Esto no están matando, ni asesinando, ni robando. Es gente creando patria, forjando cultura, haciendo efectivamente que las cosas sean mejores. En diseños de moda, hay venezolanos destacadísimos. Claro. Bastaría mencionar a Carolina Herrera o a Ángel Sánchez. Por cierto, cuando comienzo a mencionar nombres me da pena porque uno va olvidando, puede ir dejando gente muy valiosa de lado, pero simplemente haciendo ver algunas figuras, algunos nombres que uno sabe que son gente de mucho valor y que hay que tener en cuenta. Vemos que los venezolanos malos, hay algunos que se han colado. Aquí llegó una primera generación, una primera camada de gente muy valiosa. Por cierto, lo primero que se escapó de Venezuela y se escapa de cualquier lugar donde hay peligro es el dinero. El dinero venezolano fue el primero que salió, fueron las inversiones. Luego de ellos seguramente inversionistas, empresarios, luego muchísimos profesionales y luego cada vez más gente, porque la situación que se está viviendo en el país es terrible y nosotros estamos luchando para que eso cambie, porque no queremos seguir saliendo. Son ya algo más de 8 millones de venezolanos que hemos tenido que dejar el país por razones políticas o por razones de hambre, de necesidad de obtener posibilidad de comer o posibilidad de realizarse profesionalmente, pero tenemos un país que se ha disminuido y lo que estamos solicitando es fundamentalmente ayuda y cooperación para lograr el objetivo. Hoy, por cierto, está planteadas las elecciones de este año 24, en donde sentimos que nos han dejado un poco solos. Todos los países nos solicitan, Venezuela tiene que marchar por el camino de la democracia, nos quieren ayudar en ese propósito y nos quieren obligar a buscar el camino democrático. No estamos por ahí, el camino electoral. Ahora, ayúdennos, porque se firmó un acuerdo en Barbados que ha sido desatendido por el gobierno y queremos que haya presión, reclamo, exigencia para el cumplimiento de ese acuerdo, en donde varios países fueron garantes, uno de ellos los Estados Unidos, a quien exigimos entonces responder a esa garantía que nos dieron de que efectivamente sea el camino. Como que nosotros no queremos seguir emigrando,
Nosotros queremos contribuir, por supuesto, y es una de las misiones, sembrarnos en el país donde estamos y lograr hacer que efectivamente ese país sea cada vez más grande. Yo creo que tenemos además que generar influencia también los venezolanos, no solamente en las áreas que hemos mencionado, sino en muchas otras. Y allí se sigue actuando. Deberíamos hablar a lo mejor ahora de deporte y de música, donde los aportes han sido fundamental, pero yo siento que me he encadenado, no la he dejado hablar a ustedes. pero usted se ha olvidado. Justamente iba a mencionar a esta chica María Carolina Casado, que es la venezolana que dirige ahora los medios hispanos de la Casa Blanca. Ella duró un tiempo bastante prudencial siendo la directora del Comité Nacional Demócrata y ahora está como directora de medios hispanos de la Casa Blanca. Entonces, bueno, como dice Paciano, ¿no? Forman parte de ese pequeño grupo de venezolanos que estamos, o sea, de los que nombramos, que son pocos en comparación a la gran cantidad de venezolanos que estamos haciendo cosas maravillosas fuera de nuestras fronteras y que, oye, de verdad que o sea, nosotros hacemos todo lo posible porque no solo nosotros crecer, ¿no? Sino también dejar el nombre de nuestro país muy en alto. Sí, el doctor Padrón, perdón que lo interrumpa, se olvidó de alguien muy importante mencionar, que es su hija, una gran músico, y que tiene una deuda pendiente con nosotros para conversar acá. Es una gran músico, pero excelente músico. He visto sus cosas. Daniela. Sí, señor. Oye, tenemos que conocerla. Sí. Ella tiene una gran deuda conmigo porque ya hice el intento y estaba con su agenda bien apretada y no pudo, pero no nos hemos olvidado. Ahora, doctor Padrón, voy a almorzar a mi casa y voy a aprovechar de recordarle el compromiso. Así es, por favor. Me encantaría que estuviera con ustedes. Sí. Ahora, en el mundo de la música, perdone que lo interrumpe, doctor. ¿A dónde encuentra usted el origen de todo esto, de tanto delito que se está desarrollando, que nos está malponiendo frente a una sociedad? Pero no solamente es el caso en Estados Unidos. Vemos el caso de Perú, por ejemplo, y hoy salió en la prensa un paisano que agarraron, que es un monstruo, que agarraron en Lima. Lo mismo en Ecuador, en Colombia, en Chile. Qué cosa tan terrible lo que está sucediendo en Chile. ¿Dónde encuentra usted el origen de ese fenómeno? Pero hay en primer lugar un hecho real y cierto. Hay venezolanos que están cometiendo delitos o han cometido delitos en los Estados Unidos y en otros países. Algunos de ellos habrán venido por su cuenta, son delincuentes pues, que lo son y que salieron. Ahora, en lo esencial, en lo fundamental, es una estrategia de ese gobierno macabro, horrible, que pesa sobre Venezuela, ese desgobierno, de esa tiranía de criminal que efectivamente ha comenzado a exportar, a sacar venezolanos para malponernos. El tren de Aragua ha salido y ya se extendió en toda Sudamérica, fundamentalmente en Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Son los 4 países en los cuales ha echado más raíces. Pero acá tenemos también presencia de esos criminales. Estos criminales son enviados por el gobierno de Maduro, pagados para ir y realizar. Llegan en mejores condiciones que otros. Repito, pagados. ¿Recuerdas el cuento aquel, la historia célebre del Marielito, cuando Fidel manda un barco cargado de delincuentes y gente pero realmente de muy mala regalía que le sobraban? Abrió las cárceles y mandó gente definitivamente que no merecían salir, que merecían era castigo, y vinieron a tratar de dañar y de perjudicar precisamente el nombre de los cubanos que con mucho esfuerzo habían venido sembrándose. Eso existe, eso es una realidad. Ahora, ¿todos los venezolanos son así? No, hay algunos que han venido, que están en ese tren. Nuestra posición, hay que juzgarlos, hay que buscarlos y hay que hacer con ellos justicia. Nosotros haríamos mal si pretendemos tapar. Nadie creo que podrían usar unos juicios, tapar criminales en ningún lado. Si aquí hay venezolanos que han delinquido, pues tienen que pagar. Pero hay, entonces, por un lado, ese hecho es cierto, y por otro lado, habrá algún interés, por un lado, el propio gobierno o desgobierno de Venezuela, que ayuda y contribuye a hacer que estas noticias tomen vuelo para que se genere frente a nosotros o contra nosotros un sentimiento desagradable. Puede haber también haya gente que
a los cuales no les gustamos los venezolanos y aprovechen estas circunstancias para malponernos y hacer que efectivamente se sienta sobre nosotros un sentimiento negativo. Ahora estamos obligados entonces a sembrar lo bueno, a vender lo bueno y por supuesto a exigir justicia. Aquellos que han hecho mal, pues que vayan presos, pues no tenemos nosotros por qué defenderlo. Claro. Nosotros defendemos a la gente buena, a Miguel Cabrera, retirado el año pasado con gloria en el béisbol de los Estados Unidos, de América y del mundo, a José Altuve, Carlos Eduardo González, Elvis Jorge, Salvador Pérez Díaz. Es decir, los nombres de los beisbolistas se pierden de vista. Jorge Linares en el box, entrenadores de soccer, Wilfredo Meléndez está en primer lugar, futbolista, José Alexis Martínez, Gravis Vázquez, baloncesto, es decir, por donde lo busques. En el deporte vas a encontrar figuras venezolanas forjadas que son orgullo nacional y que son orgullo también estadounidense, que visten las camisetas de los equipos de este país y le dan mucho lustre y mucho brillo. Esas son las cosas que nosotros, por supuesto, queremos destacar y tenemos que poner de manifiesto lo bueno, lo positivo, tratando de impedir que esas campañas puedan seguir avanzando. En el mundo musical que mencionabas tú, Luis, inicialmente, recordando el nombre de mi querida Danielita, ahí, bueno, los nombres son muchísimos. El director de la Orquesta Sinfónica de Miami es Eduardo Marturet, un gran músico venezolano, pero está Gustavo Dudamel, que no podemos olvidar, el gran músico que terminó su contrato con la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles y ahora ha sido contratado como director musical de la Orquesta Filarmónica de Nueva York en el periodo 26-27. O sea, consigue uno, y además no solo ellos, directores impresionantes, hay músicos clásicos en todas las orquestas sinfónicas de este país, venezolanos, integrando, forjando estos equipos, cantantes, los mejores, los que aplaudimos en Venezuela mucho tiempo y que ahora están radicados acá: José Luis Rodríguez el Puma, Ricardo Montaner, Dani Oceán, Eliano Ross, Negra Karina, Frank Quintero, Rafael Brito, el pollo Brito, que nos hace recordar nuestra música y nuestro folclore. Es decir, tenemos gente de muchísimo arraigo y gente dedicada igualmente a la formación musical, así como hay numerosísimas universidades fundadas por venezolanos acá. Hay escuelas de música muy prestigiosas. Acá mismo en Miami está la de Simón Molina, el Amadeus Academy, o la de Saúl Vera allá en Aventura. Mi esposa Olga López, pianista y profesora de música, que tiene la escuela más prestigiosa de música de Venezuela, pues acá ha forjado, no ha formado escuela, está en varias academias y tiene una larga lista de alumnos, de muchachos que está forjando, haciéndolos salir adelante en el piano. Hablando de piano, está Clarita Marcano, Alejandro Méndez, Mariela Guillén. Es decir, son muchos, pero numerosísimos. O el chelista Germán Marcano, violinista Danielita, ya mencionamos. En el 4, Henry Linares, el C4 Trío, Héctor Molina. En las maracas, el maestro Laya, Juan Ernesto Laya. En percusión, Adolfo Herrera. En el bajo, Javier Espinosa. Es decir, uno se cansaría de mencionar, de decir tantos nombres de gente valiosísima que dan prestigio al gentilicio venezolano y que están muy unidos al pueblo americano, ayudándolo a crecer, insertados en esta cultura. Nosotros le pedimos desde Benamérica a toda la gente con la cual trabajamos que intente, por un lado, de sembrar valores, costumbres, principios nuestros en este país, y por otro lado, de insertarse, de sembrarnos en la cultura americana, aprendiendo y asimilando de ello. Y de hecho, en ese transmitir cultura, pues uno ha visto cómo la música y los ritmos venezolanos cada vez penetran más, o los gustos de la gastronomía venezolana. La arepa, al principio, hace 20 años, acá era exclusiva para los venezolanos y quizás los colombianos. Hoy es un manjar que disfruta muchísima gente. O platos como el tequeño, de origen mirandino, que se ha convertido en un plato mundial, y por supuesto en Estados Unidos pues prácticamente no hay fiesta donde no sirvan tequeño. Es decir, hemos ido sembrándonos dentro de esta cultura y sembrando lo nuestro, y por supuesto asimilando. De eso se trata, de esa integración, y este país se ha hecho rico, potente y fuerte asimilando cultura. No hay derecho que haya entonces ahora una campaña que pretenda
descartarnos o descalificarnos por el hecho de que algunos, pocos, pero algunos efectivamente puedan estar cometiendo delitos o cosas que de una buena vez, por supuesto, condenamos y exigimos se haga justicia. Totalmente cierto, y hay algo que a mí también me llama mucho la atención. Es que, por ejemplo, aquí en el estado de Georgia, donde vivimos nosotros, hace poco se produjo un hecho bastante escabroso de un venezolano, presunto integrante de la banda del Tren de Taragua, asesinó a un estudiante de enfermería de la Universidad de Georgia, y esta chica, bueno, ella había salido a correr como todas las mañanas, como parte de su rutina, y se encontró lamentablemente con este venezolano que la asesinó. Ellos no tenían ningún vínculo, simplemente él pues pasó, la vio, estaba sola, estaba vulnerable en un lugar solo y pues la mató, ¿no? Y fíjense que nosotros que estamos en este medio de noticias, yo siempre reviso mucho los medios de comunicación de acá, ¿no? Y todos los medios de comunicación colocaban inmigrante asesinó a estudiante de enfermería de la Universidad de Georgia. Pero cuando tú ibas a los medios hispanos, a los latinos, y muchos de estos medios son venezolanos, decían, venezolano ilegal asesinó a estudiante de enfermería de la Universidad de Georgia. Y ojo, no estoy hablando de medios, como les digo, medios nacionales, medios acá de Estados Unidos, simplemente colocaban inmigrante. Ahora, los medios hispanos solo eran los que le daban como con el dedo en la llaga. Yo decía, pero ven acá, o sea, ¿por qué no resaltar lo bueno que hace el venezolano? Pero es como que buscan con lupa y con pinza esos hechos que son terribles, cabrosos, lamentables, trágicos, donde están involucrados venezolanos, para casi que con negritas y subrayados colocar venezolano mató, venezolano asesinó, venezolano violó, venezolano atropelló. Entonces yo digo, es una campaña de desprestigio de la misma gente latina, incluso del mismo venezolano, porque hay un medio de comunicación venezolano, no voy a decir cuál, pero hay uno en particular que o sea, todas las noticias habidas y por haber vinculadas a venezolanos que son malas, esos son los primeros titulares que ponen. Y yo digo, ven acá, o sea, sabemos que Venezuela tiene una dictadura terrible y un gobierno espantoso que justamente forma parte de esta campaña de desprestigio del venezolano en el exterior. Pero ven acá, o sea, que tú como medio de comunicación te prestes para estas cosas, que sabemos que la mayoría de los medios de comunicación en Venezuela son netamente parciales, no están muy parcializados a favor del gobierno. Pero oye, qué lamentable que los mismos medios hispanos se presten para esa campaña de desprestigio en contra del venezolano. Que ni siquiera los americanos pongan venezolano mató, sino, oye, o sea, es una cosa increíble. Y yo digo, no es justo, porque en vez de nombrar a todo ese montón de personas que nos está diciendo el doctor Paciano y que nosotros sabemos que son venezolanos increíbles y que hay muchos que no son conocidos ni son famosos, que son, oye, que están haciendo patria, como decimos, ¿verdad?, en otros países, ¿por qué no los nombran? ¿Por qué nombran nada más lo malo? Nosotros, humildemente, en la visión. Exacto. Sí, ustedes están haciendo una labor muy, muy importante. Yo los admiro profundamente, se lo he dicho a Luis, y creo que deben continuar en ese camino. Y como ustedes, hay muchísimos otros periodistas venezolanos que están haciendo patria, haciendo una estupenda labor informativa. Pero hay gente que evidentemente pareciera estar en otro plan. Casi podría uno preguntarse si no estarían ellos también financiados por ese régimen corrupto, brutalmente criminal de los Estados Unidos, que está exportando, llevando gente para malponer el nombre de los venezolanos y hacernos la situación más difícil a nosotros y a nuestros países receptores, a los cuales tanto agradecemos. Pudiera haber, por supuesto, por un lado, financiamiento del gobierno, y por otro lado, seguramente que algo de pequeñeces, de inquinas de algunos otros hermanos latinoamericanos, que en vez de comprendernos, porque al fin y al cabo estamos en la misma situación, hemos migrado acá, nos hemos insertado, sí, y algunos de nosotros, o la mayoría de nosotros, no, la mayoría todavía no, muchos de nosotros, pues ya somos ciudadanos americanos también, lo cual nos va haciendo, digamos, compenetrarnos con esta comunidad. Pero pudiera haber algunos amigos latinoamericanos, hermanos latinoamericanos, que tienen en quina viejos conflictos o envidias, qué sé yo, este tipo de cosas que por supuesto lamentamos que sea así. Debería haber más bien un sentimiento de, por supuesto, de crítica al hecho, y ese iba a decir desgraciado que asesinó a esta muchacha, pues por supuesto que tiene que ser condenado, y condenamos todos el delito, y ¿quién podría entrar a defenderlo?
Ahora, hay muchísimos inmigrantes, incluso no ilegales en este país, que gente buena, que gente que sale huyendo por razones políticas o por razones de subsistencia, y a los cuales tenemos que comprender y ayudar y de alguna manera pues hacerlos insertar dentro de esta sociedad. Esa es gente buena, gente trabajadora, gente laboriosa. Entonces, y que es la mayoría de los venezolanos. Lo que tú dijiste al inicio del programa, los buenos somos más. Ahora, nosotros tenemos, por supuesto, que reconocer que aquí pareciera haber una campaña, seguramente con influencia del gobierno de Maduro, del régimen de Maduro, el régimen criminal de Maduro, que está presente en muchísimos sitios. El dinero hace permear, facilita, y es probable que parte de esa campaña pues venga de allí mismo, sea el mismo origen, que quien la ha provocado, porque es quien ha montado en la vía hacia Estados Unidos desde el sur a los criminales. De hecho, y eso es otra realidad, el crimen ha disminuido en Caracas y en general en Venezuela, porque el gobierno, el régimen ha movido a estos criminales a salir y les ha ayudado además a salir. Y todo el mundo sabe que el Tren de Aragua es parte de la estructura del sostenimiento del poder. Estos criminales integran lo que se llaman los colectivos armados, que son criminales que tienen licencia para matar en Venezuela, pero que pareciera que están llegando afuera también. Lo que hemos visto en Chile fue terrible, y lo que comienza uno a saber de otros lugares. O sea, hay realmente una penetración del régimen criminal de Maduro. Lo que está planteado hoy es que el mundo sea solidario en este proyecto de salir de Maduro. Y el año es 2024, año de la libertad, año de pasar la página, año de hacer todo lo que esté al alcance para efectivamente comenzar un tiempo distinto a partir del año que viene, un tiempo de crecimiento, de rehacer. Es probable que algunos venezolanos retornen, sí. La experiencia en los movimientos migratorios en el mundo es que en general el 70% termina quedándose fuera, porque ya ha hecho raíces, está trabajando, está estudiando, los muchachos se arraigan, hacen familias, hacen amigos, etcétera. No resulta fácil el retornar. Pero en el caso venezolano, créanme, yo tengo la impresión de que el retorno va a ser mayor, porque nosotros somos muy amantes de lo nuestro y queremos nuestra región, y tenemos entonces nuestras casas, nuestra esperanza, nuestras gerencias y las ganas de volver. Ahora, para eso es absolutamente indispensable terminar con el régimen criminal que hoy domina Venezuela, y todos podemos hacer. Los venezolanos tenemos mucho que hacer en ese sentido, pero también los países amigos, particularmente al gobierno de Estados Unidos, nos dirigimos porque ellos son garantes del Acuerdo de Barbados, y no los vemos actuar con la firmeza, con la celeridad y con la seriedad que el caso reclama. Terrible. Oye, fíjense que complementando un poco lo que decía Andrea y lo que están comentando ustedes con relación a lo que es las noticias, ¿no? Cuando uno va a buscar noticias, y hablo con mucha propiedad, cuando tenemos que preparar este programa, cuando uno necesita buscar información para poder resaltar las cosas maravillosas de Venezuela, créanme que uno busca en todos los titulares, uno trata de extraer notas o noticias que sean relevantes. A mí me llama la atención, curiosamente, que no hay noticias positivas de Venezuela. No hay noticias positivas de Venezuela. Y eso a mí, desde hace mucho tiempo, me está haciendo ruido, porque yo digo, ¿dónde resaltamos a las personas valiosas de Venezuela? ¿En dónde? Todo es un ámbito político. O sea, la mayoría de las noticias son un ámbito político, o la poca delincuencia que queda, que también coincido con el doctor Paciano, porque ya la delincuencia ha bajado muchísimo, pero la poca que queda es lo que están resaltando. ¿A dónde vamos con todo esto? ¿A dónde quedan si medios de comunicación también no extienden, ¿no? Todas esas bueno, y Luis lo sabe, que Luis recibe noticias, y que Luis está también en este mundo de noticias. Oye, Luis, uno trata de buscar para resaltar. Es muy poco. Algo, o sea, no sé, miren, al mes uno puede encontrar 2 noticias positivas, cuando no debe ser así. Entonces eso, oye, eso de verdad que impresiona mucho. Y por supuesto, pues, también todo esto de las noticias. En estos días estaba hablando, no, que lo de los venezolanos, y justamente me salió un video donde unos venezolanos estaban robando en un Macy's aquí, en Chicago, y los chicos, ¿de dónde son ustedes? Lo abordaron la policía, venezolanos. ¡Ah! Y uno escucha el audio, bueno, porque es el video, no sé si tú lo lograste ver. Yo lo vi. Y uno como,
Ah, Dios. Es una puñalada. Una puñalada. Es una, así Tal se cual, siente, tal cual. como una puñalada. Ahora, No, yo creo que y usted tiene que seguir haciendo lo que están haciendo, lo que estás haciendo tú, lo que está haciendo Andrea, Luis, o sea, en esa búsqueda de noticias de lo que son buenas, sin tampoco meter la cabeza y esconderla cuando hay que informar de un hecho Exacto. lamentable ocurrió, pues se informa. Exacto. Y es la verdad, y además están ustedes para decir la verdad. Pero lo que no se puede uno es regocijar en estos hechos y dejar de lado todo lo positivo, lo inmensamente bueno que se está haciendo y que se ha hecho además desde el nacimiento mismo de la patria, como lo dije antes, con las labores de Bolívar y Miranda, para comenzar por los dos grandes que son padres de Venezuela y por supuesto yo diría de la libertad y de la independencia en América y el mundo. Sí, hay una cosa que quería decir. Usted me imagino que conocerá la Brookings Institution, que es una organización sin fines de lucro que tiene siglo y medio de vida, nada más y nada menos. Y el año pasado, y buscando información para la conversación con usted, antes de ayer, me encontré con un informe que publicó Brookings, pero motivado por esto que estamos hablando por ustedes, los venezolanos y los venezolanos, y publicó un informe, porque los informes de Brookings son muy importantes, es decir, es de lectura obligatoria de la clase política norteamericana. Entonces, y desviste todo esto y dice que los venezolanos no están acabando con el mundo, y lo desglosa por países, solamente y se lo leo, en Chile, por ejemplo, solamente el 0.7% de las personas del crimen, acusadas de algún crimen, son procesadas, el 0.27%. Y lo mismo en Perú, que es el 2.9%, que es la mayor. Y en Ecuador. Entonces hace un análisis bien importante, lo cual a mí me dio como energía ver que una institución de ese calibre, de esa importancia en este país, le esté diciendo a los políticos norteamericanos, a la clase intelectual de Estados Unidos, oye, no es lo que los medios están diciendo. Esta es la realidad. Estupendo aporte, Luis. Termina, perdona que te interrumpí. Por favor, continúe usted, que ya yo terminé. Gracias. No, fíjate, estudios como este, que es importantísimo, están haciendo o se han hecho en universidades de Latinoamérica, en Colombia y en Perú particularmente, y conozco uno también de la Universidad Chilena. Y digamos, el resultado es ese que tú estás mencionando, es el 0, tanto, el 1 punto tanto. Mencionaste Perú como el mayor y creo que sí, creo recordarlo, sí, de un estudio de la Javeriana de Bogotá, en donde hablaban precisamente de un porcentaje semejante a ese, que era el más elevado. Así pero es. Por supuesto muy superior el número de los peruanos, los 80 y tantos son peruanos los criminales que están en las cárceles de ese país, y apenas el 2 y tanto % venezolanos, y por supuesto gente de otros países, colombianos, ecuatorianos, etcétera. Lo mismo que en Estados Unidos. O sea, que Estados Unidos es muy pequeño el número de venezolanos criminales que están pagando delitos, y seguramente que si los agarran todos, a todos los criminales, y ojalá los agarren, porque no queremos criminales en las calles, no queremos gente que haya cometido violación de la ley y que esté sin pagarlo, digamos, de manera libre. Entonces, una vez que los agarren a todos, seguirá siendo un porcentaje muy reducido, y el número de venezolanos, repito, de los centenares de miles que estamos en este país, trabajando, colaborando, sembrando, haciendo patria. ¿Quién lo decía? Era Andrea, una de las muchachas lo decía ahorita, haciendo patria, sembrando patria, pues es ciertamente una tarea bien importante. Estoy viendo que está bajando la batería, tengo que poner acá. Ajá. Okay. Que iba a comentar que efectivamente no se puede tapar el sol con un dedo, ¿no? Y a pesar de que los buenos somos muchísimos más, sabemos que hay muchos venezolanos que están haciendo cosas terribles en muchos países, que ya pues miembros del Tren de Aragua han llegado a Estados Unidos, y por supuesto ya tienen núcleos en países que ya ustedes anteriormente mencionaron: Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Argentina incluso también. Pero nosotros también queremos fustigar todas esas acciones
queremos que les caiga todo el peso de la ley a esos venezolanos que están haciendo las cosas mal, a esos venezolanos que van a delinquir, a aquellos venezolanos oye, que nos dejan mal parados. Y yo solamente digo, ojalá paguen cárcel en esos países donde los detienen y no los manden de vuelta a Venezuela, porque sabemos que ellos tienen en Venezuela un pase libre, ¿no? Y que apenas lleguen en Venezuela pues van a seguir haciendo de las suyas, incluso vuelven a salir del país y siguen haciendo las cosas mal. Ojalá paguen en el país donde estén. Hay muchos que los deportan dependiendo del delito que cometen, ojo, porque por ejemplo acá si asesinas pues pagas aquí, pero si cometes un delito menor te mandan de regreso a tu país. Claro. Entonces nosotros también queremos desde este espacio, no estamos intentando tapar el sol con un dedo, porque efectivamente si hay muchos que están haciendo las cosas mal, y a esos venezolanos pues definitivamente que les caiga todo el peso de la ley, y nosotros nos desprendemos totalmente de este tipo de actos terribles que hacen esos venezolanos, pero nosotros que estamos haciendo las cosas bien, sigamos haciendo las cosas bien, sigamos luchando por lo bueno, sigamos esas leyes que se apegan definitivamente a esas culturas maravillosas donde nos han aceptado y donde hemos llegado. Así que sigamos haciendo lo bueno, amigos. O sea, yo pienso que nosotros tenemos que aportar ese granito de arena. Y aunque en este momento tengamos una campaña inmensa de desprestigio como venezolanos, sigamos haciendo las cosas bien, porque definitivamente nosotros también merecemos mostrar las cosas buenas que estamos haciendo fuera de nuestras fronteras. Así es, Andrea, creo que tienes absoluta razón. También, digamos, la Casa Blanca lo vio recientemente y tuvimos, seguramente que ustedes transmitieron la noticia, la información, la comentaron, de cómo se recibió a un centenar de venezolanos en la Casa Blanca para homenajearlos, para reconocerles su labor en los Estados Unidos, gente de todos los sectores. En vez de un centenar, pudo haber sido 1 millar, o 10.000 o 100.000, porque es muchísima gente la que efectivamente es positiva, labora, trabaja, se entrega y está haciendo crecer a este país, le está ayudando, que es en definitiva lo que queremos, insertarnos, sembrarnos y producir, generar riqueza y generar satisfacción, generar bienestar a este país, ya que en este momento desgraciadamente no podemos hacerlo en Venezuela por las razones ya conocidas, hasta este año. Pero este año tenemos que librarnos, este año 24 es año de la libertad. Yo creo que eso tenemos que empeñarnos muchísimo, y ojalá que los comunicadores sociales todos y que ustedes en Visión, que transmiten las cosas buenas, sigan sembrando esta idea de hacer desde nuestra perspectiva, desde acá, aún si no nos dejan votar acá, porque pues, no nos pareciera fácil que logremos ese objetivo, que es un derecho humano y un derecho constitucional, el participar en la vida política de nuestro país. Pero si efectivamente no lo logramos, bueno, desde acá podemos ayudar, motivar, hacer que la gente que esté en Venezuela o en otro país donde sí puede inscribirse, lo hagan y hagan lo que tienen que hacer. Es decir, ayuden con su esfuerzo, con su trabajo, con su decisión a sacar al régimen de Maduro para comenzar un tiempo diferente. Así es. Totalmente de acuerdo. Oye, muy acertadas las palabras de Paciano. Así es. Bueno, mis queridos amigos, doctor Paciano, pues un gusto, un placer, un honor tenerlo por acá, siempre las puertas de la Visión abiertas. Además, un tema muy interesante el día de hoy que nosotros como venezolanos, bueno, o venezolanos sentimos, ¿no? Es un sentir que uno tiene por dentro. Pero bueno, vamos a ir mejorando, vamos a ir nosotros como medio de comunicación, pues como lo decían ustedes anteriormente, siempre tratamos de recalcar, de resaltar lo mejor de los venezolanos. Mi estimado Luis, mi estimada Andrea, mi estimado doctor Paciano, nos tenemos que despedir. Encantado de tenerlo acá, doctor Paciano. Y ya saben, los micrófonos de la Visión Radio están a su disposición. Gracias, profundamente agradecido. Un fuerte abrazo para ustedes. Abrazo y gracias, doctor Paciano. Y bueno, yo también quiero transmitir un mensaje para todos los venezolanos que se conectan con nosotros, y es que, amigos, sintámonos orgullosos de ser venezolanos. Y yo he escuchado mucha gente que a veces dice, es que yo veo esas noticias y me da pena decir que soy venezolano porque yo no quiero que me metan en ese saco donde piensan que todos somos malos. Y ojo, no los juzgo ni los critico, porque cada quien ve las cosas en su punto de vista. De verdad no los juzgo. Pero sintámonos orgullosos de ser venezolanos, porque definitivamente los buenos somos más y estamos haciendo cosas increíbles. No estamos del lado de los que están haciendo las cosas fuera de la ley, y no estamos del lado de los que han salido de su país a manchar el nombre de Venezuela. Nosotros estamos del lado del bien, nosotros estamos haciendo las cosas bien, así que sigamos aportando esas cosas maravillosas que estamos haciendo y, por supuesto, estando orgullosos de ser venezolanos. Gracias, doctor Paciano, y bueno, aquí siempre pues estarán los micrófonos para usted. Gracias, con orgullo.
venezolanos. Gracias. Esperando que su hija nos dé la cita para conversar con ella. Gracias, Luis. Con mucho gusto me comprometo. Cuídense mucho, que tengan un excelente, maravilloso día. Gracias igualmente. Suerte. Bendiciones. Amén, igualmente.